está compartiendo que su visita entre ellos no fue en vano, porque Dios dio fruto. Dios usó su vida ministrando y compartiendo el Evangelio. De su ministerio podemos aprender ejemplos, principios que nos ayudan a nosotros a tener también un ministerio fructífero, un ministerio bendecido por Dios. Él recordaba del ministerio y la vida de ellos en capítulo 1, cuando él decía de ellos que se acordaba de ellos en capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él se acordaba de ellos y ahora Él está animándoles a acordarse del ministerio que Él tenía entre ellos. Y su ministerio entre ellos fue un ministerio con mucho sacrificio. Trabajaron hasta cansancio, trabajaban entre ellos, aún trabajando, haciendo carpas para poder no ser una carga sobre ellos. Y también ellos tenían un testimonio entre los creyentes, Pablo y sus trabajadores, de que realmente ellos eran santos, que ellos vivían una vida justa, una vida irreprensible, porque Pablo observaba sus vidas, en capítulo 1, su fe, su amor, su esperanza, pero también se daba cuenta de algo, de que ellos también estaban observando a Él. Y cuando Él ministraba a ellos, Él vivía en santidad, Él vivía una vida justa, correcta, con la plata, con su contacto con otra gente, con su forma de vivir. Él era irreprensible. Cuando había alguna falta, Él pidió perdón y arreglaba la cosa, y nadie podía apuntar el dedo, acusarle a Él de vivir de una manera incorrecta, porque tenía sus cuentas al día con Dios. Si queremos nosotros tener un ministerio eficaz, fructífero, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, o lo que sea, en nuestra vida, tenemos que imitar su ejemplo, viviendo y ministrando con el mismo sacrificio y con el mismo testimonio. Miren sus Biblias en el versículo 9, porque os acordáis, hermanos. Estaba recordándoles a ellos, que seguramente ellos se acordaban cómo Él vivía. Y está animando a la gente a hacer lo que Él dice. Pablo decía y también practicaba. Él predicaba el Evangelio y predicaba una vida de santidad, y apoyaba y vivía una vida de santidad delante de los demás. Ustedes se acuerden, él dice, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Él trabajaba entre ellos preparando carpas, preparando tiendas, para no recibir ofrendas de ellos, para no ser cargoso con ellos en su persecución, porque bajo persecución no había mucha plata, no habría mucha posibilidad de trabajar por los ataques de los demás, había pruebas, había dificultades, y él, en vez de esperar de ellos que le apoyaran económicamente, él se dedicaba a preparar carpas para poder sostenerse y no ser gravoso, como él dice ahí. En Hechos 18 vemos cómo Pablo conocía a Apolos, cómo conocía
a Aquila y a Priscila. Y dice la palabra de Dios en Hechos 18:3, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso es el trabajo que Pablo tenía. A veces él vivía de las ofrendas, era una legítima manera de vivir, el apoyo de la gente. Los mismos tesalonicenses habían mandado algunas ofrendas en otro momento a Pablo, pero cuando él inició la iglesia y estaba entre ellos, se cuidaba de no ser una carga y trabajaba. Y la descripción de su trabajo llama mucho la atención, porque él dice en Tesalonicenses 2:9, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga? La palabra trabajo aquí habla de un esfuerzo fuerte, un esfuerzo con sacrificio que resultaba en cansancio. Él trabajaba hasta cansancio físicamente para no ser una carga a la iglesia principiante ahí en ese lugar. La palabra fatiga habla algo de trabajo aún, digamos, agotador. Él se agotaba trabajando. Él expresaba mucho sacrificio. Estaba dispuesto a hacer mucho sacrificio para servir al Señor, para predicar el Evangelio, dedicarse a llevar el Evangelio a esa gente. Y estaba ahí viendo el fruto de su sacrificio. Sabe que si queremos servir al Señor, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificio. Sacrificio en muchos sentidos de la palabra. De nuestro tiempo. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Yo veo a algunos hermanos que vinieron hoy desde Catán. Eso es un sacrificio de tiempo, también de plata. No es una sola persona, son 3 personas. Hay que pagar el boleto. Hay que viajar ese tiempo, hay que anticipar. Llegó temprano, no llegó muy tarde. Y ahora cuando nosotros estamos en nuestra casa, ya tomando algunos mates o algo, ellos todavía están volviendo a su casa o por ahí esperando en el colectivo. Hay un sacrificio ahí. El sábado, la reunión de las mujeres. Mi esposa preparando el estudio, invirtiendo tiempo en preparar el estudio. Hay muchas otras hermanas que están preparando comida o otra cosa y están haciendo preparativos. El aniversario, el domingo. Hay hermanas y hermanos que están haciendo preparativos. Cuando uno entró en la iglesia hoy, sentimos un olor medio extraño. Y bueno, descubrimos que un hermano vino el otro día y estaba pintando, preparándose para el aniversario, sirviendo al Señor con su talento, con su habilidad, con su corazón. Lleva tiempo y a veces uno está cansado porque tiene que llegar temprano a la iglesia el domingo para preparar el salón para el desayuno. Y llega a las 8:20, cuando algunos están todavía en la cama a las 8:20, y llegan justo a las 10 de la mañana para poder escuchar la palabra de Dios. Pero hay algunos hermanos que están trabajando, las maestras y los maestros de la escuela dominical. Durante la semana están preparándose, están invirtiendo tiempo, sacrificio de tiempo. Lamentablemente hay algunos hermanos que no están trabajando para el Señor porque no quieren comprometerse, no quieren hacer lo que requiere para servir al Señor. Y están contando un poco el sacrificio. Años atrás una
hermana se acercó y dijo, bueno, me gustaría ayudar en la escuela dominical, pero no todos los domingos. No quiero comprometerme a venir todos los domingos. O sea que puso como un límite a su servicio. Si querés servir al Señor, hermanos, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificio, a comprometernos. Quizás un compromiso físico de estar en la iglesia o estar en algún lugar. Hacer un compromiso de prepararse y prepararse bien. Una manera de prepararse es a través del seminario, donde uno puede estudiar por internet las clases que estamos dando algunos. Y hay que prepararse. Y hay otros hermanos que por ahí están ayudando, están ministrando y ni siquiera yo me doy cuenta, o algunos otros hermanos están trabajando detrás del telón, como uno diría, pero Dios lo ve. Dios ve ese sacrificio. Él va a dar su recompensa. Quizás un día, cuando vemos la recompensa, un día en el futuro, nos vamos a quedar sorprendidos de la recompensa que alguno recibió, sin darnos cuenta que ellos estaban trabajando. Dice en la palabra de Dios, dice, creciendo en la obra del Señor. Debemos estar creciendo, debemos estar dispuestos a ayudar y trabajar por el Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios que somos salvos por medio de la gracia de Dios. Pero dice, para buenas obras. O sea que Dios quiere que nos involucremos en la obra del Señor. Él ha preparado algunas buenas obras para cumplir en obediencia a Él. Y yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para el Señor dentro de su obra? ¿Qué estás haciendo para Dios en obediencia a Él? Siendo guiado por Dios a involucrarse en la obra. Como yo le dije y les he contado varias veces al hermano, el hermano Francisco, el no vidente, no hay ningún inútil en la iglesia de Cristo. No hay nadie que está simplemente para calentar la silla o el banco, como quien diría, y que necesita observar nada más. Hay un lugar en la viña del Señor que puede cantar como hemos cantado. El lugar, anhelo trabajar por el Señor, y espero que cada uno anhele trabajar por el Señor. Pero vamos a ser honestos, involucra sacrificio, fatiga, trabajo, tiempo dedicado al Señor. ¿Qué dijo Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Niéguese es ese sacrificio que tenemos que estar dispuestos a hacer para el Señor. Hay muchos padres que están dispuestos a hacer sacrificio para sus hijos, los estudios, para jugar la pelota, por ahí los llevan a la cancha, los llevan al club, están pagando la cuota. Algunos quisieran hacer alguna actividad extra y van todas las semanas, todos los martes, todos los viernes, todos los jueves a llevarlo a ese lugar. Por ahí quieren aprender algún instrumento musical o algo. Están dispuestos a sacrificar para la educación, para algún talento de los hijos. Estamos dispuestos a hacer sacrificio para servir al Señor. El apóstol Pablo estaba dispuesto. Por eso su viaje y su trabajo entre ellos no fue en vano, porque estaba dispuesto a sacrificar y comprometerse con Dios para enseñar la palabra, para guiar y acompañar a los jóvenes
para hacer algo para Dios requiere un sacrificio. Pero no es simplemente sacrificio. No es simplemente estar ahí y prepararse. Mire el testimonio de Pablo. O sea, no estaba simplemente trabajando entre los hermanos, predicando el Evangelio, dedicándose al Evangelio, pero también tenía un buen testimonio. Miren versículo 10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ellos observaron su vida. Ellos eran testigos. Esa es la idea de ser un testigo. Cuando por ahí uno, cuando hay algún problema en la vida y busquen testigos para poder dar testimonio acerca de algún evento, quizás el choque que mencionó nuestra hermana, van a estar buscando algún testigo, alguien que estuviera por ahí, están pidiendo a la gente que estaba en el colectivo o mirando ahí, ¿qué pasó? ¿Qué observaste? Están dando testimonio de lo que observaron, de lo que vieron. Son testigos. Pablo dice, ustedes son testigos de cómo ministramos, de cómo vivimos, de cómo nos comportamos entre ellos. Y mire la descripción de su comportamiento. En primer lugar, era santo. Es la idea de estar separado de la maldad, separado del pecado, separado de lo inmundo para servir al Señor. Me encanta lo que dice en el Antiguo Testamento acerca de Job. Dice acerca de Job, en Job capítulo 1, dice así la palabra de Dios. En Job 1:1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que vivía en santidad, estaba apartado del mal y estaba ofreciendo sacrificio a Dios, adorando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios. Era santo. Y Pablo pudo decir con toda humildad, ustedes nos observaron, éramos santos, justos. La idea de uno justo es uno derecho, uno que tiene una conducta derecha, que hace las cosas bien, que no busca hacer alguna trampa o hacer las cosas que están mal. Justo, que tenga integridad, que anda de una manera ejemplar y que lo demás ve y sabe y piensa, él hace las cosas siempre bien. Eso es justo. Pero también irreprensible. La misma gente que lo observaba no podría decir, vos hiciste eso, está mal. Esa actitud está mal. Esta manera de tratar a alguien está mal. Ahora, no quiere decir que era perfecto, porque muchas veces cometemos algún pecado, pero sí significa que nadie podía acusarle de hacer algo que estaba mal y no pedir perdón, no intentar arreglarlo y hacerlo correctamente. Eso es la idea, de no poder acusarle de algo que no intentó arreglar después de haber hecho eso y de andar bien. Hermanos, si queremos tener una vida fructífera, una vida que tenga un buen efecto en otros, tenemos que examinar nuestra conducta, tenemos que examinar nuestras actitudes, nuestro trato de la gente y andar en santidad, no dejarnos llevar por la tentación.
hacer las cosas correctamente en nuestra conducta, las cosas derechas, tener integridad y hacer las cosas delante de la gente de manera que ellos respetan nuestro ejemplo, nuestra conducta, y que no tengan algún pie de acusarnos de algo que estaba mal y que no intentamos arreglarlo pidiendo perdón a ellos. Pablo tenía un testimonio ejemplar, un testimonio delante de los demás, y eso permitió que tenga él una influencia. Una madre, un padre que quiere tener una buena influencia en sus hijos necesita ser un buen ejemplo. Necesita vivir en santidad. Si un pastor quiere tener un buen testimonio, una buena influencia, necesita vivir en santidad, una conducta recta y correcta, y vivir de una manera que si comete un pecado, comete algo malo, pide perdón, y que no hay nadie que pueda decir, no, vos hiciste eso, vos me trataste mal, vos me hablaste mal y nunca lo arreglaste conmigo. Irreprensible. En el trabajo, en el hogar, en el barrio, necesitamos vivir así. Pablo tuvo un ministerio eficaz, un ministerio fructífero, un ministerio que no fue en vano su visita. ¿Por qué? Porque Dios lo usó en la vida de otros. Algunos faltan fruto espiritual porque no tienen un buen testimonio. Su testimonio está arruinado, no lo han arreglado y no han cuidado su testimonio. ¿Qué piensa la gente de su testimonio? Cuando uno dice a otro que necesita creer en Cristo y comparte su testimonio de ser salvo, el otro está observando y mirando y quiere ver si es real. Quiere ver si realmente es algo personal o si es simplemente otra religión. La mayoría te van a decir cuando usted le habla de que yo tengo mi religión. ¿Y sabe lo que diferencia una persona de una religión y realmente la verdad, una relación con Cristo? Su testimonio, el cambio en su vida, el cambio de actitud, el cambio de su manera de hablar, el cambio en su manera de hacer las cosas, de hacer las cosas mal a hacer las cosas bien. Dicen Romanos, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Un verdadero creyente anda con una vida nueva, una vida diferente, una vida cambiada. Y ese testimonio, apoyando nuestras palabras, da credibilidad a nuestro testimonio. Da credibilidad a nuestras palabras. Y permite que la gente preste atención. Por eso una persona con un mal testimonio puede hablar con todos los vecinos, con toda la ciudad, que puede hablar con todos sus compañeros de trabajo, pero no ver nunca a alguien convertirse a Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene poder, no tiene un testimonio que apoya esas palabras y no tiene una influencia buena. Pablo, cuando fue a Tesalónica, su visita no fue en vano. Él vio la iglesia formarse. ¿Por qué? Porque él tenía un testimonio de santidad, de ser justo, de ser irreprensible delante de ellos, y recibieron
su testimonio. Una maestra de escuela dominical o un maestro o una persona que está dirigiendo a los jóvenes o un creyente que está hablando a otros de Cristo, ¿cómo van a poder tener una influencia en ellos, en su familia, sus padres, sus hermanos carnales, con un testimonio de una vida cambiada, de una vida de santidad y de justicia, y ser irreprensible, arreglar las cosas que hay que arreglar, y que el otro no esté pensando, no, pero él me hizo esto, aquello, lo otro, y qué, ¿cómo me va a hablar a mí de Cristo y de Dios y las cosas de Dios si él vive de otra manera? El respeto es muy importante, y el respeto es lo que uno mantiene con un buen testimonio. Vemos el sacrificio de Pablo. Estaba trabajando con sacrificio entre los hermanos, y vemos el testimonio de Pablo. Y Dios lo bendijo a él, y nos puede bendecir a nosotros si seguimos estos principios de su vida, de su ejemplo en nuestra vida espiritual. Vamos a orar al Señor.